Enos fue hijo de Set, Set hijo de Adán y Adán hijo de Dios. Ahí comienza la genealogía. Amén. Comenzó con Adán y con Dios. La característica más importante suya es que usted sea hijo de Dios. Amén. Amén. El mundo comenzó con la paternidad. Dios, Padre. Así comenzó el mundo. Por eso lo que hemos venido hablando en Amor Error y el tema que vamos a tocar el próximo sábado, que aún las mismas iglesias que asientan mucho acerca del matrimonio y le dan un valor importante al matrimonio, que de hecho es importante, se enfocan mucho en el matrimonio, el esposo y la esposa. Y ellos parten desde el punto, hablo de las iglesias cristianas, que son las famosas llamadas iglesias de la familia, que se enfocan en la familia y que fuera de la familia no hay nada perfecto. Es decir, si no tienes un esposo o una esposa, pues no hay nada ahí, solamente vale ese círculo, que de hecho es importante obviamente, pero se enfocan tanto, pero están tan desvirtuados de la verdad bíblica, aún que enseñan acerca del matrimonio. Porque el mundo no comenzó con un matrimonio, el mundo no comenzó con un esposo. La prioridad no fue un esposo. Y la base no fue un esposo, sino un papá. Amén. Amén. Por eso cualquier iglesia o cualquier familia o cualquier mujer que quiera emprender un buen matrimonio necesita aprender a conocer la buena paternidad, porque así comenzó el mundo. Entonces Dios, antes de formar un esposo, tuvo que formar un papá. Y antes de darle una esposa a ese hombre, le dio una hija, porque esa mujer nació de él. Entonces lo que nos habla Lucas es acerca de que Adán era hijo de Dios. Adán no fue creado como una criatura. Adán no fue creado como un ángel. Adán no fue creado como un ser fuera de Dios. Cuando te casas, cuando el hombre se casa con una mujer, permítame darle unas expectativas del Congreso, del cierre. Cuando un hombre se casa con una mujer, esa mujer por ley recibe el apellido de ese hombre, solo por ley. Y ella va a gozar de todos los beneficios que la ley le otorgue por ser la esposa de ese hombre. A partir del momento en que ella se case, ella se vuelve de la familia de ese hombre. Y el apellido de ese hombre va a ser sobre ella. Quiere decir que si este hombre se muere y tiene la oportunidad de dejar una herencia, ella por ley va a participar de esa herencia. Pero los hijos es diferente, porque los hijos reciben herencia por naturaleza. Amén. Ella por ley, pero ellos por naturaleza. Ella recibió herencia gracias a que se adhirió a él, pero ellos reciben herencia gracias a la línea sanguínea que traen de su papá. Aunque ella pasa a ser una con él, nunca será una con él como lo serán sus hijos, por la sangre que llevan ellos. ¿Me estoy entendiendo? En otras palabras, el esposo y la esposa jamás serán tan unidos como si hubiese sangre en ellos. Por eso es que lo único que hace de un matrimonio algo eficaz en Dios es que ambos lleven la misma sangre, en este caso la de Jesús, para que sean verdaderamente uno. Pero en línea sanguínea, en términos de ADN, el que es hijo por derecho tiene el control o el poder de toda la posesión de su padre, porque ese hijo será 100% parecido en él en todo. Donde quiera que ese hijo vaya, donde quiera que él esté, está su padre en ese lugar. Si ese hijo viaja para los Estados Unidos, allá está su padre. ¿Por qué? Porque tiene el ADN de su padre. No es igual con la esposa, no es igual con el esposo. Hay una diferencia entre estar casado y hay una diferencia entre ser hijo de alguien. Y Dios creó
al hombre Adán como hijo de él. Quiere decir que Adán tiene todos los privilegios que un padre pueda tener sobre sí. Quiere decir que Adán gozaba y que Adán fue diseñado exclusivamente para vivir de todo lo que era ese padre. Por esa razón, el entorno de Adán era el entorno de Dios. La iglesia fracasa en la búsqueda de Dios, porque la iglesia está buscando un ser superior a Él. Y al vernos como que ese Dios es superior y que ese Dios es sobre todas las cosas, que de hecho lo es, la iglesia se estanca porque no se ha dado cuenta de la identidad que tiene con ese Padre que lo creó. Dios no necesitó reproducir otro hombre para dejar clara su paternidad, creando un solo hombre a la imagen y semejanza de Él, llamado Hijo de Dios, es decir, Adán como Hijo de Dios. Lo que quiero decirte es que Adán en la tierra era hijo de Dios. Nada le iba a quitar ese derecho, nadie le podía quitar ese derecho, y todo lo que fuese Dios como Padre era sobre Adán y era para Adán. Y a partir de Adán, nosotros que venimos tenemos las mismas características y los mismos beneficios que se supone tuvo ese primer hombre. Por eso en la Biblia vemos, que cuando Jesucristo no vino como mi Salvador, Jesucristo no vino como mi Redentor, Jesucristo no vino como mi Rey, sino Jesucristo vino como mi hermano mayor para llevarme de vuelta a nuestro Padre. Porque Él vino a recuperar a su hermano. Por eso el mensaje de Jesús se enfocó solamente en el Padre. Te llevaré de vuelta al Padre. He venido para que conozcan al Padre. Quiero que conozcan al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Y el que viene a nosotros, el Padre vivirá en Él y Él vivirá en el Padre. Lo que vino Jesús a hacer fue reintroducirnos a nuestro diseño original, que tiene que ver con la paternidad. Amén. Y así comenzó el mundo, con un Padre. Pero ¿por qué la iglesia está decepcionada? ¿Por qué la iglesia está sufriendo? Porque la iglesia no ha podido entender, aunque lo sabe por conocimiento, no ha podido entender que Dios es Padre de nosotros. Y cuando lo vemos como Padre, entonces tenemos la eternidad presente de entender que somos como Él por derecho. ¿Que somos como Él por qué? Por derecho. Ahora, el problema de Adán fue que Adán trató de edificar fuera del Padre. Y quiero hablarle acerca rápidamente, porque comencé en Lucas para llevarlo a Génesis 3, acerca de lo que significa tratar de edificar fuera del Padre. Porque hay características dentro del Edén y hay características fuera del Edén. Hay características dentro de la iglesia y hay características fuera de la iglesia que te hacen llevar, que te hacen entender a ti que tienes una identidad, puede ser alterada, o la razón por la cual las personas en la iglesia manifiestan diferentes personalidades. La rebelión como tal, la rebelión en cualquier grado, es una señal de ausencia de paternidad en nosotros. Porque la rebelión comenzó en desvincular a Adán de la autoridad que es Dios su Padre. Recordemos, esto es importante, Adán fue creado como hijo de Dios. El nombre Adán lo portó Jesús. El apóstol Pablo menciona a Jesús como el segundo Adán. Quiere decir que era importante el primer Adán, que fue importante el primer Adán, y que la pérdida del primer Adán fue la tarea del segundo Adán, de venir a restaurar todas aquellas cosas que fueron puestas sobre el primer Adán. Por eso el primer Adán no tenía ninguna denominación. El primer Adán no se identificaba por una denominación, por una cultura, por una raza,
sino que el primer Adán era identificado por una sola característica natural: hijo de Dios. Dios siempre hará diferencia con los hijos de Él. Dios siempre hará diferencia con sus hijos. Y los primeros en recibir una herencia siempre serán los hijos. Por eso la tarea mía debe ser reintroducirlo a usted al pensamiento de Dios como su Padre, pero la tarea suya es volverse un hijo de Dios. No porque sabemos que lo somos, sino porque tenemos experiencias como hijos de Dios. No podemos seguir por la vida, iglesia, como si no tuviésemos un Padre. No podemos seguir por la vida hablando de un proveedor que no nos provee, de un protector que no nos protege. Mientras Él sea mi Padre, Él va a protegerme. Yo no necesito acudir al hombre, yo no necesito acudir a las autoridades. Él me protegerá. Una de las ventajas de ser hijo de Dios en el caso de Adán y de Jesús, hija, era que ellos descansaban en saber que todo lo que ellos no podían controlar estaba en el control de su papá. Adán no se preocupaba por adorar a Dios. Adán no se preocupaba por agradar a Dios. Él no se preocupaba por eso. Nosotros nos preocupamos por agradarlo. Nosotros diariamente nos preocupamos porque Él no se enoje. Él no se preocupaba por eso. Y Jesús no se preocupaba por eso, porque ellos descansaban en la confianza de que ya lo hacían. Cuando Dios habla de Jesús, dice: mi Hijo amado en el cual me complazco. O sea, Jesús no necesitaba hacer nada para complacerlo a Él. Jesús simplemente descansaba en saber que Él era hijo, y que por ser hijo, Dios se agradaba de que Él fuera su hijo. Y el comportamiento de Jesús y el comportamiento de Adán simplemente se basaba en una cosa: la seguridad y la certeza de saber que soy hijo de Dios. Cuando tienes esa seguridad en tu corazón, cuando tienes esa certeza en tu corazón, tú no te vas a preocupar por hacer las cosas bien para Dios. Tú simplemente vas a actuar naturalmente, porque sabes que eres hijo de Él. ¿Quién se esfuerza? El que no está seguro que es hijo de Él. Pero el que sabe que es hijo va a caminar por la casa con libertad. Sus hijos caminan en la casa con libertad. O sea, tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen sentido de pertenencia con lo que hay en esa casa. Ellos no necesitan levantarse para tratar de agradarte. Ellos simplemente se levantan y caminan en la casa con libertad y con pertenencia, porque ellos saben que eso les pertenece a ellos. Así es lo que Dios busca de nosotros. No la cantidad de personajes que mecánicamente hagamos algo para agradarlo, sino gente natural que estamos convencida que el solo hecho de que existimos lo agradamos, porque somos sus hijos. No escogimos a Dios, Él nos escogió. Eso quiere decir que es una característica en que yo puedo entender que si Él me escogió a mí fue porque se complace en mí. Entonces yo no tengo que preocuparme por agradarlo. Yo tengo que vivir naturalmente lo que es vivir como hijo. Él me prosperará, Él me protegerá, Él me proveerá. ¿Por qué lo sabe? Porque soy su hijo. Y Adán está allí. Y déjenme hablarles rápidamente que sucede algo estando dentro del Edén. Iglesia, el problema no es cuando te vayas de la iglesia, el problema es cuando te separes del Padre. El día en que tú rompas vínculo con el Padre, el día en que tú te desvincules del Padre, no importa la posición de liderazgo que tengas, vas a empezar a experimentar sensaciones en tu personalidad que te van a hacer actuar contrario a lo que Dios diseñó para ti. Déjeme decirle esto. ¿Cuántos sabemos que Dios lo vale todo? Es de gran valor Dios. ¿Cuántos saben eso personalmente, que son de gran valor? ¿Sí ve que cambia el amén?
Nos es fácil decir de Dios, pero nos cuesta decir de mí. Ahora, todos sabemos que tenemos valor, pero la pregunta es, ¿tú vives de acuerdo a ese valor? Porque la baja autoestima es un factor de estar desvinculado del Padre. Tenemos gente en las iglesias con una autoestima muy baja. En las iglesias. Quiere decir que están en el Edén, pero fuera del Padre. ¿Aló? Adán está en el Edén. Regálenme su atención. Y Adán tiene una vida financiera muy sostenible. En el libro de la identidad, de donde estoy sacando estos apuntes, en este libro escribimos nosotros acerca de el nivel financiero en el que se movía Adán. Adán no conocía el déficit. Adán no conocía la crisis financiera. Adán nunca conoció la necesidad. Lo único que había en Adán eran activos. Adán no tuvo un pasivo. Toda la economía de Adán era de un fluir constante, de un progreso constante. No solamente eso, sino que tiene una mujer como quizá en ese tiempo no existía otra. Una mujer única con las características de Dios. Ver a esa mujer era ver la misma mano de Dios puliendo algo. Era el aliento de Dios en esa mujer. Está acompañado de una persona que no le causa dolor, que no le causa temor, que no le causa aflicción, sino que Adán se siente completo con la economía que tiene, con la mujer que tiene, y esa mujer se siente la mujer más feliz teniendo al hombre de su vida, al hombre de sus sueños, y lo tienen todo bajo su control. Ellos están dentro de ese ambiente, pero la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que Adán siente miedo. Está el oro, está la mujer, está toda la naturaleza para ellos. Ellos están en una posición muy alta, pero tienen miedo. La pregunta es, ¿en qué momento sintió Adán miedo? Y la pregunta es, ¿el miedo es una característica de qué? Podemos estar adorando llenos de temor. Podemos estar predicando llenos de temor. Podemos estar haciendo que demonios salgan llenos de temor. Podemos estar orando por enfermos para que se sanen y sin embargo ser personas temerosas. Adán sintió temor en el momento en que se separó no del Edén, sino del Padre. En otras palabras, el temor es una sensación de no tener al Padre. Por eso sentimos miedo. Dios es mi protector, lo sé porque está escrito, lo sé porque me lo enseñaron, lo sé porque formó una estructura en mi mente, pero no lo vivo porque tengo miedo. Tengo miedo a la soledad, tengo miedo a invertir y perder, tengo miedo a mi futuro, no sé si mi futuro es real o incierto, tengo miedo a estudiar. Tengo miedo a salir, tengo miedo a dormir de noche, tengo miedo a apagar la luz, pero Jehová es mi protector. No sé cuánto me están dando a entender. Lo que digo no va de acuerdo a lo que siento, porque lo que siento es lo que pasa en mi vida. No había temor y no había espacio para el temor. No había espacio para el temor. Dios no creó al ser humano para el espacio de temor. Cualquiera de los que estemos aquí, que tengamos temor de cualquier área o de cualquier circunstancia, que tengamos temor, nos da a entender que estamos en la iglesia pero sin paternidad. Porque la paternidad es protección y seguridad. Y Adán estaba así. Cuando el hijo pródigo se va a edificar fuera de la casa,
Él edifica fuera del Padre. Él le pide la herencia al Padre y él se va con economía. Regálenme su atención. Él se va con economía. Y él sale con la proyección de edificar. Pero el problema fue que trató de edificar fuera del Padre. Y cuando nos damos cuenta al final de la historia, iglesia, podemos entender que el Padre nunca volvió al Hijo, sino que el Hijo terminó volviendo al Padre. Porque el Padre nunca se acercará a ti. El Padre espera que tú te acerques a Él. Porque el que teme eres tú, no Él. Si Él te buscara es porque Él te viera. Pero Él no teme y en Él no hay temor. Pero yo estoy asustado y Él me dice, venga a mí y yo lo defenderé. Por eso Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, pero no a traernos al Padre, sino a llevarnos de vuelta al Padre. Amén. ¿Se acuerdan de Jesús en Getsemaní? Tengo miedo. ¿Por qué? Si durante 33 años vemos un hombre valiente enfrentando al mismo Satanás en el desierto, lo querían apedrear y no mostraba temor, pero en un punto de fragilidad expresa, tengo miedo. Y en el momento de la cruz, no le está prestando atención a todo el daño que su cuerpo tiene, a todas las heridas que su cuerpo tiene, sino que se detiene Jesús para prestarle atención al Padre que lo abandonó. En la cruz no pide medicina, en la cruz no pide fortaleza, en la cruz no pide nada que lo pueda sacar de ese momento de dolor, sino que está pendiente de que su Padre no está. Le dice, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, el temor, tuve miedo, es una característica de una persona que no está en el Padre. La iglesia no debería sentir temor. El mundo debería tener temor de la iglesia. La iglesia debería estar confiada. Si mañana hay carta de despido, usted debería estar confiado. Si mañana el hogar se va a acabar, usted debería estar confiado y yo. Si no hay para pagar ese mes, deberíamos estar confiados. Porque la confianza es una característica de que Él es nuestro Padre y de que estamos en Él. En Él no hay temor. Diga conmigo, fuera de Dios hay temor. Entonces la primera sensación que Adán sintió y la primera sensación que vas a sentir es miedo. ¿Cuál? Miedo. Miedo significa que el Padre no está ahí. Temor significa que el Padre se fue hace tiempo de ahí. Génesis capítulo 3 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz y tuve miedo. ¿Oí tu voz y qué? Miedo. Por eso es que la iglesia nunca, hija, escuchará la voz de Dios hasta que no domine el temor. Porque Dios está hablando y ellos se escondieron. Nunca escucharás la voz del Padre audible si tienes miedo. Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Y Él estaba hablándoles. La primera sensación que vemos aquí es una sensación de temor, de miedo.
Y el problema con el temor es que el temor te hace retroceder. Siempre te hará retroceder. Los proyectos nunca avanzarán. Nada en mi vida avanzará mientras el temor me gobierne, mientras el temor me domine a mí. El hombre más valiente puede ser doblegado por el temor. Si miras la historia de Adán, te vas a dar cuenta que lo atemorizaba no era más grande que él. Cuando Goliat desafió al ejército de Israel, nos damos cuenta, es decir, describen a Goliat y lo vemos grande, pero nos damos cuenta que un muchacho lo mata con una piedra. Ese tipo de personas estaban diseñadas para morir de un pedradón en la cabeza. Lo que llevó a David a vencer y a tener la estrategia adecuada, porque ese hombre era impenetrable, pero había un punto frágil que solamente Dios conocía y se lo reveló a David. Lo que llevó a David era que David no logró dejarse gobernar por el miedo sobre esa persona que los intimidaba. Por eso fue que David pudo vencer, contrario a Saúl. Saúl no pudo vencer. La Biblia describe a Saúl como un cobarde detrás de las peñas. La Biblia describe al ejército de Israel como un pueblo de temerosos detrás de las piedras. Pero la Biblia describe a David como un joven valiente, como un joven valeroso. La pregunta es, ¿qué llevó a David a tener confianza que ese gigante iba a morir bajo sus manos? Que David tenía conexión. Y él sabía que su papá no lo iba a entregar en las manos de ese hombre. Por eso cuando hay esa seguridad, no hay cabida para el temor. La pregunta esta mañana es, si hay temor, la respuesta que Dios nos está dando es que tú estás desvinculado de mí. Por eso te da miedo. Y cuando te da miedo no puedes enfrentar, porque obviamente vas a ver al enemigo más grande que tú. Pero en Dios vamos a ver a los enemigos pequeños, porque finalmente el que los va a derrotar es Él. Tuve miedo y me escondí. ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después? Se escondió. ¿Y cuánta gente está escondida en sí misma? Miren, yo le digo una cosa, de verdad, iglesia. ¿Usted se ha puesto a pensar en los dones que tiene? ¿Y usted conoce el nivel de sus dones? Se supone que una enfermedad cualquiera que sea, el Señor la puede sanar. Eso es un don tremendo. ¿A quién se le entregó esos dones? A la iglesia. ¿Por qué la iglesia hasta el día de hoy no opera en esos dones? ¿Por qué más? Porque están escondidos. ¿Escondidos en qué? En un discipulado. Porque la iglesia cree que después del discipulado pueden ir a hacer las cosas y están escondidos. ¿Sí me hago entender? Estamos escondidos en excusas. Perdón, pastor, pero mire que acá dice porque estaba desnudo, o sea, como desprotegido. Pero no te hago, hija, él estuvo siempre desnudo. Pero ahí se dio. Pero cuando él se aparta del Padre, se ve, porque es que él dice claramente, porque vi que estaba desnudo. Si yo fuera Dios le hubiera dicho, ¿no lo notó desde que nació? ¿Cuándo lo notó? Lo notó en el momento en que él rompió la conexión de autoridad que Dios ejercía sobre él. O sea, ¿cómo es así? Que yo puedo entrar en esas sensaciones en el momento en que yo rompo esa orden que Él me da. Lo que me protege a mí, lo que me va a dar temor, valor, valentía, lo que me va a dar a mí esa capacidad de poderlo lograr, es que yo viva bajo esa dirección que Él da sobre mí. Cuando yo la quiebro, la quebranto, es cuando entro a tener esas sensaciones. ¿Por qué? Porque si algo tiene Dios, es que Dios se aparta cuando su palabra se desobedece.
todo lo que es Él como Padre sale de mi cobertura. Por eso es que el hombre busca coberturas. La mujer busca un hombre más allá del amor para sentirse protegida. Los jóvenes, sobre todo jovencitas hoy en día, tristemente buscan hombres adultos para irse a vivir con ellos porque buscan protección. Muchas de esas jóvenes, no todas las jóvenes. Los adolescentes buscan en sus amigos, en sus pandillas o en sus grupos, no tiene que ser también una pandilla, en sus grupos de amigos, ellos buscan entrar, ellos buscan impresionar, ellos buscan estar en un ambiente fuera de casa porque se sienten protegidos entre ellos. Porque se pierde la dirección de Dios. Y cuando nosotros rompemos, Adán no rompió un vínculo de obediencia con Dios. Adán rompió un vínculo de obediencia con su papá. Y a partir de ese momento, recuerden eso, como Adán también iba a ser padre, Adán quiso ejercer una paternidad personal sin él. Por eso los pastores que fracasan son los que buscan paternidad y cobertura fuera de Dios, primero en hombres. Y ellos vienen aquí a decir que tienen cobertura, pero su cobertura está más quebrada porque su cobertura no tiene el Padre, y lo único que tienen son reglas y normas y religión para la iglesia. Pero cuando tenemos la paternidad directa de Dios, no vamos a tener a alguien que me gobierne, sino a alguien que me direccione. Por eso la paternidad dentro de la iglesia es peligrosa, porque cuando tienes un padre, no te va a subyugar, no te va a oprimir, no te va a manipular, sino que te va a guiar. Pero hoy tenemos padres, en las iglesias padres, coberturas, que tienen reglas, normas, leyes. ¿Sabe? Esta semana pensaba en la iglesia y decía, tal vez una de las razones por las cuales yo no me congrego en otro lugar, que no es la casa profética donde yo recibo, y porque nunca en mi espíritu, hija, siempre me resistí a congregarme en otro lugar que fuera de donde salí. Mi espíritu me llevaba a eso. Era porque yo pude entender, y esta semana reflexionaba, que la iglesia está tan llena de normas y de reglas que me tardo mucho en conocer al Señor. Necesitamos una iglesia sin tanta regla, sin tanta norma, sin tanto patrón a seguir. Necesitamos una iglesia que tenga una cabeza que pueda llevarnos directamente al Padre, no a través de sus programas, sus estudios y sus cosas, sino a través de una relación personal directamente con Dios. Que me enseñen a mí mis pastores que así como ellos pueden tener comunión con Dios, yo sentado también la puedo tener. Que los estudios que ellos tienen no son el aval para conocer a Dios. Que Dios ve mi corazón y que simplemente una oración haría que mi mundo cambiara, porque una sola oración de arrepentimiento me conectaría de nuevo con el Padre y me daría todos los beneficios. Pero nos enseñan en las iglesias a través de discipulados y de una cantidad, y los pastores se inventan cada día un discipulado más, un programa más, un estudio más para enseñar a la gente en 3 años cómo conocer a Dios. Y eso da pereza. Y uno dice, no, 3 años yo allá. Ese hombre perdió la paternidad porque desobedeció. Tan simple el mensaje es así. Tú pierdes la paternidad cuando desobedeces, pero cuando tú vuelves en obediencia a Dios, inmediatamente eres restaurada a Él como hija de Él. Y se supone que a partir de ese momento los beneficios que estaban serán devueltos en ti. Eso es simple. Pero a la iglesia le cuesta. Entonces por eso hay que ser discipulados. ¿Le puedo decir lo práctico? Venga al Señor, arrepiéntese, no peque más, bautícese y vaya a echar demonios. Eso es lo práctico, está en la Biblia. Pero usted necesita 10 años que le enseñen cómo echar los demonios.
Primero que le enseñen qué es el bautismo, los pasos del bautismo. Después que le enseñen los 7 niveles de fe, para convencerse que usted puede echar un demonio. Y el día en que usted va a pararse a echar un demonio, primero se mira en un espejo y dice, todavía estoy mal, no sirvo todavía. ¿Por qué? Si todo lo que viene, viene de Él. Note, Adán está en Edén, pero ya no tiene el Padre, ya tiene temor. ¿Cuántas personas en la iglesia sin el Padre? ¿Cuántas personas haciendo oraciones en un rincón sin el Padre ahí involucrado? ¿Usted se acuerda del pródigo? Él está orando en el pichal. Oh, mi Padre, allá hay comida. Le diré a mi Padre. Él está orando y su Padre no está allá. Y el padre sabía que su hijo estaba en una condición tenaz, pero nunca fue a buscarlo. Pero cuando el hijo dijo, en la casa de mi padre, no en la casa, sino en la casa de mi padre hay pan, volveré a mi padre, dice que el padre sintió y fue movido a misericordia a buscarlo. Y salió en su encuentro. Ahora déjenme decirle algo, iglesia. Déjenme romper una vaca sagrada del evangelismo. Porque nos han enseñado que usted falla y Dios le quita todos los beneficios. Porque este pródigo volvió y el Padre le devolvió todo. Pastor, gracias por decirme que puedo ir a pecar. No lo haga porque le va a doler lo que haga. Pero una cosa sí le puedo asegurar, que el Padre no anda quitando nada, que usted es el que lo pierde. Pero que cuando usted vuelva a Él, todo está ahí. Porque lo que es suyo, nadie lo va a tener. Dígame una cosa, viene el hijo mayor y se pone bravo. Yo siempre contigo y nunca me has hecho un becerro, y a este desgraciado que se gastó toda la plata y que se pervirtió le hiciste una fiesta, y yo que soy santo nunca hiciste una fiesta. Mire la respuesta del padre. El padre le dijo, es que todo lo que tengo aquí es tuyo, pero tú nunca lo has usado. Y no tienes necesidad de eso, claro, porque soy yo contigo. Pero él estaba sin mí, por eso necesita fiesta. Le puedo asegurar por esa palabra que Dios te ama cuando pecas. Y que Dios te ama cuando fallas. Y que en el momento en que tú fallas por tu ignorancia, por tu debilidad o por lo que sea, Él buscará la manera de traerte para festejar tu venida. Ese es el Padre. Él nunca dejará de ser. Aunque el hombre piense lo contrario de ti, Él nunca dejará de pensar en ti lo que Él diseñó de ti. Porque la Biblia dice que el día en que Dios deje de ser bueno y el día en que Dios deje de cumplir su palabra, ese día dejará de ser Dios. Esa fue la razón por la cual Jesucristo dijo en Juan, contrario a lo que la doctrina enseña, porque puedo pararme y decir que la doctrina es enemiga del reino, la doctrina es enemiga de la paternidad, porque Jesucristo, la doctrina enseña que debemos huir del mundo y que debemos aborrecer al mundo y a los mundanos. Pero la Biblia dice en Juan que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo no se pierda, sino para que el mundo fuera rescatado por Él. Eso es otro mensaje. Aún el mundo, con todo lo que hace, Dios lo ama. Porque dio a su Hijo. Y dice la Biblia en Juan, y no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. No envió Dios al mundo para ¿qué? No lo envió para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Este versículo dice que a pesar de toda la maldad que hay en el mundo, Dios envió a su Hijo para salvar ese mundo. Eso es paternidad. Eso es lo básico de la Biblia. Eso es lo simple. Pero Adán tiene miedo, se esconde
y se empieza a ver, dígale que está a su lado, lo peligroso de ti es cuando te empiezas a ver como Dios no te ve. Cada vez que tú dices no sirvo, bofeteas a Dios. Porque es que tú sirves desde Él. Mire, déjeme decirle algo. Si usted no sirviera, Dios no lo hubiera creado. Porque Dios no crea algo que no tenga un propósito y un fin. Es más, déjeme decirle algo. Si usted no importara para Dios, usted no recibe la palabra de fe. Usted estaría en el mundo. Porque a cuántos les evangelizaron en la época suya, pero ninguno siguió, solo usted. Eso es amor. ¿O sabe por qué amor? Usted me dice, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice que Dios aparta a los que Él quiere que se salven. No es a todos. Él dice, a los que yo quiero que se salven, ellos les daría a conocer mi pacto. A los que yo quiero. Por eso en el profeta Isaías, y Jesucristo vino después a cumplir una palabra del profeta. Y el profeta Isaías declara lo que Dios le dijo. Dios le dijo al profeta, no vayas donde ese pueblo y no les pregones el mensaje. Mira, Dios mandando eso a Isaías, dice, para que oyendo no vengan a mí y yo los perdone y se salven. Dios no quería que se salvaran, pero quiso que usted y yo nos salváramos. Nos escogió en medio de tanta cosa rara fuera del mundo, nos escogió. Y no por ser perfectos, y no por ser los más santos. Dice, yo los escogí porque los amé. Si eso no es paternidad. Ahora, si Él lo hizo, ¿será que usted no vale? Usted vale mucho. Si a mí me dicen, denme un precio por usted, yo digo, yo tengo que dar un precio por Dios. El resto no se puede dar un precio por usted. ¿Saben ese problema? En que nos vemos como cristianos sentados en un domingo encerrados en un cuadro bien organizado que tengo. Cuidado, me salgo de ahí. Elías tiene miedo y se escondió en una cueva. Lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana, hija, es que nos tenemos que levantar como nunca a creer que Dios lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque hay un peligro. Y el peligro es que tú pierdas tu propósito en esa cueva de incertidumbre que tienes. Ahí te mueres. Dios te seguirá amando, pero ahí te mueres. Elías es un hombre de fuego, pero no se pudo recuperar de la depresión que le causó Jezabel por atemorizarlo. ¿Sabe cuánto tiempo duré yo cautivo aquí adentro con todo el macaneo que había afuera? Porque el temor tiene ese poder de hacerte creer que todos sus enemigos son más grandes que tú. Y Elías entró en eso. El problema de Elías fue que se metió en una cueva y no quiso salir nunca más de ahí. Y Dios enterró su propósito en esa cueva con Elías. Quizás te estás preparando muchos años en santidad, en obediencia, en los estudios que damos aquí para servirle a Dios. Pero quizás te vas a graduar y no le vas a servir. Va a llegar primero a viejo. ¿Por qué, pastor? Por el temor y el encierro que tienes. ¿Quieren ver un ministerio personal en ustedes funcionando? Nunca lo verán aquí. Desafíense a abrir un grupo donde nadie iría. Vayan. Pero es que tan tarde, pero es que tan peligroso, pero es que el frío, pero es que el calor, pero es que la nieve, pero es que... Entonces nunca esperen algo. Primero se hace viejo. Pero cuando usted vaya y enfrenta todos esos temores que obviamente se van a presentar, entonces usted empieza a enfrentar, usted está declarándole a Él confianza.
Y cuando menos piense, la gente que invitamos aquí al frente a que dirija, vienen con temor. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y muchos dicen, todavía yo no. Y uno dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? En el momento en que tú des el paso, Dios te va a respaldar. Todo negocio, todo lo que usted esté a punto de emprender, empréndalo sin temor. Hoy derribamos el temor. Hoy salgamos de aquí convencidos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Padre y que Él lo va a hacer. Tiene miedo y se esconde, se paraliza, entierra su propósito y logra verse desnudo. ¿Y logra verse cómo? Desnudo. Esto es del libro, esto es oro, esto ni siquiera es el libro, esto lo están hasta editando, ¿no? Esto es del libro de la identidad. No quiero revelárselo ahora. Eso no ha salido, papá, eso matarían por esos apuntes, papá. Brian, cuídate la salida. Porque esos apuntes son una revelación tremenda que no hemos ni soltado. Y la saqué del pedazo del libro hoy para poderle dar esto así. Miren, regálenme su atención, ya cierro. Miren esto tan hermoso, aquí los quiero llevar. Quiero que entiendan el cuadro, porque en ese cuadro está la iglesia. Dentro del Edén está escondido. Dentro del Edén tiene miedo. Dentro del Edén se ve inferior a sí mismo. Se lo repito, delante de Dios se ve así. Está delante de Dios y tiene miedo. Esto llevó a lo siguiente, a que Dios lo sacara del Edén. Préstenme la atención. Él tiene miedo, él está escondido y él se ve inferior a sí mismo, Está bien que usted sea inferior a Dios, pero a sí mismo, o sea, que usted se vea tan poco en usted mismo. Él está en eso, pero no está trabajando duro todavía. Tiene oro. Sigue siendo gobernador. Pero cuando él no reacciona, es cuando lo sacan a trabajar duro. En otras palabras, el trabajo duro y el dolor que experimentó ese hombre y esa mujer ya fue la evidencia de estar echados de Dios. Todavía hay esperanza si tengo temor, pero estoy delante de Él. Pero ese temor, si no me repongo, me va a llevar a que me expulsen de Él. Y cuando soy expulsado es cuando tengo que esforzarme y cuando voy a experimentar el dolor. Ellos experimentaron dolor, trabajo pesado, sufrimiento, no dentro sino fuera del Edén. Lo que dentro del Edén pensaron fueron sensaciones personales. Mientras él se hubiera mantenido en Edén, sus hijos no sufren consecuencias. Recuerden que las consecuencias vinieron porque los hijos nacieron fuera del Edén. ¿Por qué estamos trabajando tan duro? ¿Sabe usted que esa es una razón de temor? Porque tenemos miedo a no conseguir la casa, a que mañana no se sabe cómo va a ser y démosle, que esto está tenaz, cada día está más tenaz. Eso es temor, porque lo contrario eso sería confianza. Tranquilos, Dios lo hará. No tengo por qué matarme tanto. Dios lo hará. ¿Por qué no creer en unas llaves que le pongan a usted en la mano? ¿Por qué no creer eso? ¿Será imposible para Dios? Si Él dio carne en el desierto. ¿Por qué no creer que Dios lo va a premiar a usted poniéndole una casa? ¿Y será imposible? Eso solamente son testimonios de Lázaro. ¿Será real eso? ¿Puede Dios hacerlo? No, pero démosle duro, trabajemos duro y sudemos porque hay que conseguir el pan. ¿Por qué tiene que trabajar tan duro para conseguir el pan? ¿Dios no puede proveer el pan? ¿No es su papá? ¿Se dan cuenta, iglesia, que eso es una característica de que yo no tengo al Padre? Ah, pastor, o sea que me acuesto y
No lo haga. Porque dice que se vestirá de harapos el perezoso. Porque eso es pereza. Porque es pereza. Pero simplemente levántese y deposite su confianza en Dios. Y crea. Y cumpla un horario y Dios lo hará. Y lo que no resolvió usted en un mes, Él se lo resolvió. Amén. No más. Eso es confianza, Padre. Eres tú, no es mi sueldo. Tú orabas por algo, primas. Ni me acordaba que existía eso. Es tanto lo que he llevado en mi vida a entender que Él hará un día una sorpresa en mi vida, que hasta se me olvida que existe ese mover. Y si usted mira a esa prima, no justifica todo el año de trabajo que usted hace. No lo justifica. Es otro sueldo, pero no lo justifica. Usted se merece más, pero no se lo retribuye. Necesitamos volver al Padre, iglesia. Necesitamos volver al Padre.